Los archivos permiten que las decisiones administrativas se basen en antecedentes y se tengan disponibles testimonios para garantizar la transparencia, la participación y el control ciudadano sobre los actos de la administración. Sean todos bienvenidos a nuestra exposición. Somos el grupo número 5 de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística. En esta oportunidad hablaremos sobre gestión documental. El grupo número 5 está conformado por Yolanda Silva, Viviana Rusi, Alex Pérez, Marly Carolina Hoyos y quienes habla Sebastián Acuña. Vamos a continuación a conocer 8 procesos archivísticos claves dentro del proceso de gestión documental y el plan de gestión documental. En la siguiente presentación y video que vamos a presentar los 5 integrantes del grupo, hablaremos sobre el programa de gestión documental conocido como PGD, en el cual se involucran normas como las ICONTEC, las emitidas por la ISO, también las leyes y resoluciones, decretos, circulares del Archivo General de la Nación, que es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura. Antes de continuar, vamos a reflexionar sobre la gestión documental. Veamos el siguiente video. Si es la primera vez que te acercas a la gestión documental, puede que pienses que esta actividad no es necesaria en tu organización. Vamos a repasar algunos datos de las grandes consultoras, como IDC, para reflexionar sobre el tema. El 82% de las compañías piensan que los documentos que manejan diariamente son vitales para el éxito de su negocio. No es lo mismo, en términos de importancia para el negocio, un contrato o un albarán que una circular o un folleto de publicidad. Cerca del 90% de las organizaciones no es capaz de calcular lo que gasta en gestionar toda su documentación. Este gasto se puede medir en costes administrativos, económicos o de tiempo. Al desconocer este dato, no hay manera de saber cuánto podría mejorar el rendimiento económico si se optimizasen los procesos documentales. Para el 70% de las empresas, una mala gestión de los documentos puede perjudicar la agilidad operativa de la organización. ¿Cuánto tiempo y recursos empleamos en archivar o recuperar un documento? El tiempo y los recursos que dedicamos a localizar un documento se los quitamos a otras actividades de nuestra empresa. Un último dato. El coste anual de la gestión de los documentos oscila entre un 5 y un 15% de la cifra de negocio. La diferencia puede ser de un contundente 10%, un margen que se puede salvar implantando un adecuado sistema de gestión documental en la organización. Hablemos de gestión documental. Del anterior video podemos destacar las siguientes 10 ventajas de la gestión documental. La primera, la eficiencia. Segundo, más espacio hay en las oficinas cuando se implementa la gestión documental dentro de una organización. Como sabemos, el Archivo General de la Nación es la entidad que rige todos los temas que tienen que ver con la normatividad archivística de Colombia. Toda la normatividad de la AGN la puedes consultar en el link que aparece en la descripción de este video, en la cual conocerás, además de las leyes, también los acuerdos, los decretos, las resoluciones y las circulares que esta entidad ha emitido para que el pueblo colombiano, las entidades colombianas se rijan a partir de esa normatividad, rijan todos sus procesos archivísticos. Algunas normas que se pueden mencionar son las siguientes. La que vimos ya, como la Ley General de los Archivos, que es la Ley 594 del 2000, en la que se mencionan las reglas y principios generales que regulan la función archivística
en la administración pública y privada con funciones públicas. También el decreto 78 del 2012, en la que instituciones privadas de contar con archivos y principios archivísticos de acuerdo a los archivos. También mencionamos el decreto 2609 del 2012. Se establece el programa. Los ministerios y superintendencias deben establecer normas que las entidades privadas implementen el documental. También podemos mencionar el acuerdo 5 del 2013, en la que se delega a los ministerios y superintendencias el establecer mecanismos para cumplir un adecuado manejo de los archivos. Por último, podemos mencionar la resolución 8934 del 2014. Esta resolución fue emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que se establece las directrices de gestión documental y organización de archivos para los vigilados por esta superintendencia. La demás normatividad la podrás consultar en el link, y los links también. La demás normatividad la podrás consultar en los links que aparecen debajo de este video, en la descripción. Asimismo, como la normatividad es importante, también es clave que conozcas los términos archivísticos, los conceptos archivísticos que están descritos dentro de la normatividad mencionada, ya que esto es la herramienta que orienta el desarrollo de las 3 fases de la orientación documental. Puedes conocer cada término en el banco terminológico del Archivo General de la Nación, del cual ponemos el link que aparece también debajo del video, en su descripción. Consúltalo para que conozcas términos, digamos, conocer qué es el archivo, qué es el ciclo vital del documento, qué es una norma, qué es una ley, que conozcas los conceptos claves para que entiendas todo el concepto del plan de gestión documental. Hablemos sobre el PGD. ¿Qué es el PGD? PGD significa Programa de Gestión Documental y es el instrumento archivístico que formula y documenta el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos que están encaminados a la gestión de la documentación de una entidad con el objetivo de facilitar su utilización y conservación. Existen 7 pasos para la formulación de un PGD. Conócelos en detalle haciendo clic en el enlace que se encuentra en la descripción del video. Sin embargo, vamos a ver algunos de esos elementos. Algunos elementos del PGD son la introducción, el alcance, el público al cual va dirigido, los requerimientos normativos, económicos, administrativos y tecnológicos. También incluye los lineamientos para los procesos como la planeación, la producción, etc. Fases de implementación, programas de normalización, formas y formularios electrónicos. El PGD también va armonizado con el MESI y el sistema de gestión de calidad de la empresa. Y, por último, los anexos, que son los diagnósticos, el cronograma de implementación, el mapa de procesos y el presupuesto anual del PGD, entre otros pasos o elementos del PGD, los cuales, como te mencioné, puedes consultarlos en el link que aparece en la descripción del video. Para efectos de la conceptualización de un programa de gestión documental, se determinan los siguientes procesos archivísticos que estarán interrelacionados entre sí y se desarrollarán en las unidades de correspondencia y durante las etapas del ciclo vital del documento, los cuales son archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. Todo esto según el decreto número 2609 del 2012, artículo 9, expedido por el AGE. Vamos a hablar sobre los 8 procesos archivísticos,
primero la planeación, segundo producción, el tercero gestión y trámite, el cuarto la organización, el quinto transferencia, el sexto proceso es la disposición de documentos, el séptimo la preservación a largo plazo, el octavo la valoración documental. Inclusive dentro del proceso de organización vamos a incluir la encuesta documental. Bueno. El ciclo vital del documento. Como conocemos, el ciclo vital del documento está constituido por tres fases. Primero, el archivo de gestión, el segundo, el archivo central y por tercero, el archivo histórico. La explicación en detalle de cada fase del ciclo vital se explicará en el proceso de disposición final de los documentos, el cual será expuesto más adelante. ¿Cuál es la importancia de estos archivos, de estas fases? Por ejemplo, el archivo de gestión facilita el control y seguimiento de la documentación. También sirve de fuente de consulta para la toma de decisiones. Es iniciador del proceso de normalización archivística. A su vez, el archivo central contribuye a facilitar el cumplimiento de los principios que informan las actuaciones de la administración, es decir, la eficacia y la eficiencia. Además, contribuye a facilitar el cumplimiento de los principios de legalidad y transparencia de la administración. El archivo histórico es importante por las siguientes razones. Proporciona un servicio eficaz y eficiente en la consulta de la información. Es fuente primaria para la historia y son testimonio de la memoria colectiva de una nación. También permite la elaboración o reconstrucción de cualquier actividad de la administración. ¿Cuál es el propósito del PGD? Veamos a continuación el siguiente video. Implantar un sistema de gestión documental en nuestra organización nos proporcionará beneficios fácilmente cuantificables. Empleamos menos tiempo en la localización y recuperación de los documentos, en su tratamiento y gestión, y disminuimos el coste de distribución. Por otro lado, obtenemos beneficios administrativos al reducir el espacio de almacenamiento, la eliminación de duplicados y emplear menos material de archivo. La gestión eficaz evita la pérdida de oportunidades, ya que proporciona mayor control y seguridad, aumenta el rendimiento de la consulta y mejora, en definitiva, la calidad del servicio que prestamos. Además, el intercambio telemático de información ya no es solo una forma de agilizar las relaciones entre entidades, en algunos casos se convierte en condición obligatoria. La ausencia de un sistema de gestión documental puede traducirse en problemas de ubicación de documentos, dificultad en su búsqueda y tardar en recuperarlos. Podemos tener un elevado número de copias innecesarias y perder mucho tiempo manipulándolas. El 85% de los documentos archivados no vuelven a ser consultados y el 70% de los documentos que conservamos en papel pueden ser destruidos si los convertimos a formato digital. El acceso descontrolado a documentación importante puede suponer graves perjuicios para la organización, entre otros, la pérdida de documentos importantes. Hablemos de gestión documental. La planeación documental. Exposición a cargo de Carolina Hoyos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Marley Carolina Hoyos. Estudio en la Universidad del Quindío, tercer semestre, Gestión Documental 1, profesor Jairo Hernán Díaz. ¿Qué es planeación? Planeación es un enfoque sistémico e impredecible para la adecuada representación, normalización e integración de los procesos. La función que tiene es establecer lineamientos con el propósito de formular programas, políticas, estrategias y objetivos que cumplen con las directrices del Archivo General de la Nación, dando la construcción de la memoria institucional de las entidades. Objetivo. El objetivo que tiene es desarrollar un servicio que custodie y recupere la información generada por una empresa, de acuerdo a sus actividades tales como creación, recepción,
ubicación y acceso a la preservación. Principio de planeación. Es la creación de un documento que debe estar precedida de análisis legal, finalidad y archivístico que determinen la utilidad de estos como evidencia al facilitar su gestión. Esta determinará si debe crearse o no un documento. Aspectos de planeación. El programa de gestión documental obedece a un plan de acción con líneas concretas donde se identifique la situación del problema, oportunidades, objetivos, análisis y requerimiento de información, mantenimiento y documentación del programa. El diseño y desarrollo de este programa de gestión documental obedece a un plan de acción que sigue líneas concretas acorde con la misión de la empresa, su visión hacia el futuro y los objetivos estratégicos. Buscamos facilitar la implementación de manera efectiva y contempladas la identificación de problemas, oportunidades y objetivos. Determinan los requerimientos de información, los planes de mejoramiento y planes de contingencia. Corresponde además a un plan discriminado a corto, mediano y largo plazo y cuenta con el comité de archivo interno como órgano coordinador de la gestión de documentos. Buscamos a través de este programa que defina las políticas generales de la gestión documental en la empresa para la seguridad urbana y se cree un conjunto de directrices que faciliten el planteamiento de la documentación. Requisitos técnicos. Se refiere a las condiciones o instrumentos técnicos previos como contar con manuales de procesos y procedimientos y de funciones, organigramas institucional y tablas de retención documental, adopción de normas y técnicas a la normativa en general. ¿Existen o no archivos en las diferentes fases de un ciclo vital y de la unidad de correspondencia? Para ello se deberá verificar el cumplimiento de las siguientes condiciones, que son centralizar de la recepción y envío de los documentos. Para tal efecto se asignará el Centro de Información Documental adecuada a la oficina de recibo y despacho de correspondencia o ventanilla única de radicación. Definición de procedimientos de distribución de documentos internos y externos. Debe tener debidamente aprobados por el Comité Municipal de Archivos las tablas de retención documental, contar con el comité interno del archivo, el cual deberá tener definidas sus funciones. La entidad debe contar con un programa de capacitación que permita a los funcionarios del archivo ampliar y mejorar sus conocimientos en aspectos de la gestión documental. Las instalaciones del Centro de Formación Documental deben reunir las condiciones mínimas para el adecuado desarrollo de su función, siguiendo estas recomendaciones del Archivo General de la Nación en la relación con las características arquitectónicas y medioambientales, el espacio, la distribución de áreas de acuerdo con el flujo de los procesos del archivo, la ubicación con relación a las dependencias, mobiliario y equipo de una empresa. Rol del controlador. Es la persona que apoya las actividades que son responsabilidades del representante de la dirección para el sistema de gestión de calidad ICI. Diagnóstico. ¿Cómo se aplica? El diseño y desarrollo de un programa de gestión documental obedece a un plan de acción con líneas concretas que facilite su implementación de manera efectiva. Contempla la identificación de problemas, oportunidades, objetivos, análisis y requerimientos de información. Planes de mejoramiento y planes de contingencia. Debe corresponder a un plan a corto, mediano y largo plazo y contar con un miembro coordinador de la gestión de documentos
que garantice su adecuado desarrollo y a través del cual se definan las políticas generales de la gestión documental en la unidad o empresa, que faciliten el planteamiento de la documentación. Requisitos técnicos. Se refiere a las condiciones o instrumentos técnicos previos, como instructivos, guías, manuales, procesos y procedimientos de funciones, organigramas institucional y tablas de retención documental, adopción de normas técnicas y normativas en general. Existen archivos en diferentes fases del ciclo vital y de correspondencia. Para ello se verificará el cumplimiento de las siguientes condiciones: centralizar la recepción y envío de los documentos, adecuación de la oficina de recibo y despacho de la correspondencia, definir procesos y procedimientos de gestión documental, cumplir con las funciones relativas a la gestión documental incorporadas en el Comité Institucional del Sistema Integrado de Planeación y Gestión en las empresas. Aprobará a través del Comité Institucional del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD las tablas de retención documental TRD. Requisitos administrativos. Hace relación a la necesidad de integrar el programa de gestión documental PGD con todas las funciones administrativas de la entidad, así como los sistemas de información, aplicativos y demás herramientas informativas de las que haga uso la entidad, en atención a las siguientes consideraciones. La gestión de documentos debe inscribirse como un programa estratégico de la entidad con el apoyo de la alta dirección. Definir el sistema de administración de archivos de la empresa o entidad. Articular con la alta dirección y las áreas competentes la gestión de recursos necesarios para la realización de las actividades propias de la gestión documental. La entidad debe contar con un programa de capacitación o espacios de formación que permita a los funcionarios y contratistas del archivo, correspondencia y centro documental ampliar y mejorar sus conocimientos en aspectos de la gestión documental. Las instalaciones y las correspondencias y el centro documental deben reunir las condiciones mínimas para el adecuado desarrollo de su función, siguiendo las recomendaciones del Archivo General de la Nación, en relación con las características arquitectónicas y medioambientales, que el espacio y distribución de áreas de acuerdo con el flujo de los procesos del archivo, ubicación con relación a las dependencias, mobiliario y equipo. La producción. Exposición a cargo de Carolina Hoyos. Producción documental. ¿Qué es producción documental? Es la reproducción o generación de documentos de las instituciones en cumplimientos de sus funciones, las cuales tienen aspectos como el origen, creación y formatos. Tipos de documentos. Los tradicionales, en la cual se dan en el papel, como lo son las cartas, memorando, donde la propia empresa lo radica. Cartas. Las cartas son documentos utilizados en su momento para diferentes tipos de funciones. Son escritos que una persona dirige a otra para darle noticias. Generalmente se envía por correo encerrado en un sobre. Cartas de presentación. A través de esta carta la persona se presenta a sí misma en el empleo que desea ser contratado. Además de los datos personales se incluye la información académica, las cualidades, aptitudes, entre otras, y aquella información que el individuo considere que concuerda con el perfil de la empresa a la que se envía. Carta de agradecimiento. Es una demostración de cortesía y expresa gratitud hacia el destinatario por el buen trato y la ayuda brindada, etc.
Suele exponer de forma clara las razones por las cuales está agradecido y muchas veces contiene comentarios que no se dijeron en persona. Memorando. Es un documento escrito que se utiliza en una empresa para comunicarse internamente. El objetivo del conocimiento es el traspaso de información muy breve. El memorando empresarial es un documento interno que se utiliza para informar de forma concreta algunos asuntos relacionados con el personal de una empresa, ya sea pública o privada. Al memorando empresarial también se le conoce en el ambiente laboral como memorándum, memorada o memo. Este sirve para distintos tipos de información entre los diferentes departamentos de una empresa, ya sea para dar a conocer nuevas disposiciones generales, instrucciones, recomendaciones, amonestaciones y mucho más, dependiendo de las necesidades de cada caso. Las partes en que consiste este documento son las siguientes: nombre de la persona o departamento a los que se dirige, fecha, asunto al cual se informa brevemente, nombre de la persona o departamento remitente y por último, firma. Actas. El acta es un documento que recoge los puntos hablados en una reunión y los acuerdos a los que se llegan. Se registran para que estos sean cumplidos. En algunos casos, las actas deben ser presentadas en entidades públicas, las cuales deben ir en papel con membrete. Las actas deben ir con los nombres de las personas que se encuentran en la reunión. Uso de las actas. Hace uso de ellas todas las instituciones, sobre todo gremiales, que deseen dar valor legal a sus actividades de carácter social, jurídico o político. Para ello, el libro de actas debe estar foliado y firmado en la primera página por un escribano o notario. Su redacción le corresponde al secretario, quien generalmente él escribe primero en un borrador para luego pasarlo al libro y hacerla firmar. Hay actas de asambleas, de consejos, de entrega, de sociedades, eliminación de documentos y reuniones administrativas. El informe. El informe muestra los resultados de un estudio o asunto específico. Con el informe se pretende dar cuenta de algo que sucedió. Esos datos pueden ser pasados y presentes ya comprobados. El informe también da una solución sobre una situación específica tratada en este mismo, que es el informe. Tarjetas protocolarias. Son las comunicaciones que se usan en las empresas para el manejo de relaciones públicas y opción de negocio. Esto ayuda con la imagen de los ejecutivos y de la empresa. Los documentos digitalizados. Los documentos digitalizados sirven para facilitar el acceso y servicio de búsqueda rápida, fácil y de almacenar un documento. Pueden ser escaneados los documentos. Un proceso de digitalización puede ser selección, clasificación, captura, indexación, inserción en BD, almacenamiento en CD y por último acceso al dato. Documentos electrónicos. Es un documento cuyo soporte material es algún tipo de dispositivo electrónico o magnético y en el que el contenido está codificado mediante algún tipo digital que puede ser leído, interpretado o reproducido mediante el auxilio de detectores de magnetización como es el software o hardware. Aquí me voy a referir a un artículo que es el artículo 9, conservación documental. Las entidades son responsables por la adecuada conservación de su documentación
Para ello debe incluir en sus programas de gestión documental y en sus manuales de procedimientos pautas que aseguren la integridad de los documentos desde el momento de su producción, así requieran adoptar las normas relativas a la permanencia y la durabilidad de los soportes. Bueno, en conclusión, al realizar el trabajo sobre producción documental en una empresa, aprendí el manejo y clases y funciones de cada uno. En mi formación como profesional en Ciencias de la Información, Documentación, Archivística y Bibliotecología. Por último, adquirí conocimientos guiados por el profesor Jairo Hernán Díaz a comprender que por medio de la producción de documentos es el principal medio y herramienta de una empresa. Muchísimas gracias. Gestión y trámite, a cargo de Viviana Rusi. Bueno, ahora voy a continuar entonces explicándoles el tema de gestión y trámite. Gestión y trámite es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Todas las entidades deben tener un proceso para la recepción y distribución de su documentación. Desde el momento en el que el documento entra a la entidad, debe ser revisado por la persona que lo recibe para saber de qué se trata y darle su destino. Es así como en el desarrollo de sus funciones, cada dependencia genera un conjunto de documentos objeto de trámites administrativos. Dichos documentos integran sus respectivas series documentales. De acuerdo con la normatividad existente en el país, se deben tener en cuenta los tiempos máximos establecidos para el trámite oportuno en las comunicaciones. Es decir, que en Colombia son 15 días para contestar quejas, reclamos y manifestaciones, 10 días para contestar peticiones de información y 30 días para contestar consultas. Los beneficios que tiene la gestión y trámite para las entidades son: primero, disminuir el tiempo promedio en el trámite o atención de un documento, debido a que se eliminan tareas repetitivas, se evitan olvidos y o documentación extraviada. Es decir, que cuando un archivo está desorganizado, es muy difícil encontrar un documento rápido, y esto ocasiona que el usuario externo como interno pierda su tiempo y la imagen que se está dando de la entidad es muy negativa. Segundo, al ubicar rápidamente un documento, ya sea que se encuentre o esté en trámite o en un proceso concluido y ya almacenado, se ahorra un tiempo de búsqueda, al no tener que sumergirse en voluminosos archivos físicos para ubicar un determinado documento. Tercero, se estandariza la documentación emitida, es decir, que todas las entidades deben unificar la manera como elaboran sus documentos. Si es una carta, debe existir una plantilla o lo que conocemos como papel membreteado. Ese es un documento único en donde va a ser esta carta. Esto muestra organización y eficiencia al interior de la entidad. Cuarto, todo se realiza legal y organizadamente. De esta manera disminuyen las quejas y o reclamos que la mayoría de entidades pueden tener por tener los documentos desorganizados. Continuamos entonces ahora a la unidad de correspondencia o lo que conocemos como ventanilla única. La función de esta unidad de correspondencia es implementar y administrar de manera centralizada un sistema de archivo físico y virtual a nivel institucional. Es muy conveniente que una entidad invierta en un sistema, cualquiera que sea, que le permita radicar sus documentos con un único código o con un número, una numeración consecutiva. También implementar y administrar un sistema de correspondencia que gestione de manera centralizada y normalizada los servicios de recepción, radicación y distribución de sus comunicaciones. En la ventanilla única, el objetivo principal es que todo documento que ingresa
a la entidad, debe pasar por esa oficina para que sea revisado, analizado y radicado. Es decir, debe existir un código para la correspondencia que sale de la entidad y otro código o radicado para la correspondencia que ingresa. Es importante que las personas que trabajen en ventanilla única conozcan todos los procesos de la entidad. Solo de esta manera se garantiza que los documentos sean distribuidos al interior de la entidad eficientemente y de esta manera se agilizan los procedimientos. Además, se radican las comunicaciones tanto externas como internas. La recepción de las comunicaciones externas puede hacerse a través de diferentes medios de acuerdo con los avances tecnológicos que cada entidad posea y debe quedar debidamente regulados en los manuales de procedimiento. Es importante que las entidades generen un manual de procedimientos para que todos los funcionarios o empleados conozcan los procedimientos que rigen a la entidad. El profesional de gestión documental no es la excepción. Él debe asegurarse que todos conozcan los procedimientos de la ventanilla única y debe hacerlos cumplir. Las actividades que debe cumplir la ventanilla única son: si el documento no cumple con las normas internas, se devuelve a la persona que lo envía, indicándole la razón de devolución para que él efectúe la corrección respectiva. Si la comunicación no tiene firma, se recibe como anónimo, no se radica y se envía a la dependencia respectiva para su trámite. Entre otras actividades están: primero, recibo documentos oficiales y privados. Verificación y confrontación de folios, copias, anexos y firmas. Esto es muy importante. De esta manera se pueden evitar reclamos por parte de los usuarios. En lo posible se debe exigir que los anexos de una comunicación vengan foliados y que coincidan con el número de folios que expresa la comunicación. Además, se deben revisar los datos de contacto, como lo son dirección, email y teléfono para la respuesta posterior. Y se hace una constancia de recibo. Esa constancia de recibo debe llevar sello y reloj radicador. Cada entidad tiene sus herramientas para radicar sus documentos. Algunas entidades del Estado utilizan el Orfeo, otras el ZBox o diferentes software que están en el mercado. Hoy en día, muchas entidades se les está dando mucha importancia a la ventanilla única porque es una forma que el Archivo General de la Nación puso dentro de la entidad con el fin de unificar esta correspondencia. Y se ingresa al sistema de información que identifica las comunicaciones y documentos. Se digitaliza si se cuenta con software documental, se ingresan los datos claves como destinatario, remitente, asunto, fecha y radicado. Se imprime la planilla y se entregan a las dependencias. En el caso de las comunicaciones digitalizadas, en la oficina del archivo, la imagen se direccionará a las dependencias correspondientes para su trámite y se hace el respectivo seguimiento. Las entidades del Estado deben implementar la política del cero papel, dictada por la Presidencia de la República, con el fin de que exista solo un original del documento que se recibe, el cual debe reposar en la unidad de correspondencia y la copia digital se envía por el sistema que la entidad tenga la dependencia correspondiente. La política del cero papel es una cultura que se tiene que implementar en todas las entidades. Seguimos entonces con un ejemplo. Ese ejemplo es el sistema de gestión documental llamado Orfeo. Orfeo es un sistema de gestión documental y de procesos desarrollado inicialmente por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia. Orfeo permite incorporar la gestión de los documentos a los procesos de cualquier organización, automatizando procedimientos con importantes ahorros en tiempo, costos y recursos, tales como tóner de impresora, papel, fotocopias, entre otros, así como el control sobre los documentos. Orfeo está siendo utilizado o implementado en un sinnúmero de entidades, tanto públicas como privadas, que reúnen ya más de 15.000 usuarios y está siendo estudiado su uso por parte de estas entidades y organizaciones en otras partes del mundo,
gracias a la filosofía del software libre. En la diapositiva número 20 observan una plantilla que es utilizada para que en la ventanilla única relacionen los documentos que van a entregar al interior de las entidades. Entonces, en esta plantilla van a encontrar el primero, que sería el destinatario, siguiente el asunto, siguiente el remitente, radicado, fecha, firma de recibido y, muy importante, que le faltó a esta plantilla, que es la hora. Así es como hemos terminado entonces el tema de gestión y trámite. La organización. Exposición a cargo de Sebastián Acuña. Al inicio de este video me correspondió exponer sobre la organización documental. Así que vamos a ver de qué se trata este proceso archivístico. Tal vez te son familiares las siguientes expresiones. En esta oficina nunca se encuentran los documentos cuando se necesitan. Con este desorden es imposible localizar los documentos. Ya no nos cabe ni un papel más en la oficina. Un día de estos me dedico a romper papeles y se acaban los problemas. Tal vez estas frases son familiares porque se viven día a día dentro de las oficinas. Muchas de estas que no implementan la normatividad y las técnicas archivísticas para organizar sus documentos. Pero entonces, ¿qué es la organización documental? Se puede entender como el proceso donde se desarrolla un conjunto de gestiones orientadas hacia la clasificación, la ordenación y la descripción de documentos en una empresa o institución, sea pública o privada. La organización documental es el eje fundamental de los métodos archivísticos, ya que permite la integración de la gestión documental, la cual se encarga de ubicar de manera física los documentos según las relativas series y subseries a partir del orden preliminarmente establecido. Veamos la siguiente imagen. La primera imagen es un archivo totalmente desorganizado y la segunda es el reflejo de un archivo que ha pasado por un tratamiento archivístico normalizado. Veamos qué son los principios archivísticos. Principio de procedencia, principio fundamental de la archivística que establece que los documentos producidos por una institución u organismo no deben mezclarse con los de otros. A raíz de este principio se deriva el principio de respeto a la estructura, el cual establece que la clasificación interna de un fondo debe responder a la organización y competencias de la institución u organismo productor. También se deriva el principio de respeto al orden original, el cual establece que no se debe alterar la organización dada al fondo por la institución u organismo productor, ya que ésta debe reflejar sus actividades reguladas por el procedimiento administrativo. El proceso de la organización de los documentos tiene como fin la localización vertiginosa y segura de la información buscada, lograr, así como la conservación. La organización documental dentro de una empresa se deben aplicar los siguientes tres procesos. El primero, la clasificación documental. El segundo, la ordenación documental. Y por tercer paso, debemos describir esa documentación que clasificamos y ordenamos. A continuación, vamos a ver en detalle estos tres pasos para que nuestros documentos estén ordenados, organizados correctamente. Es el primer proceso importante dentro de la organización.
Consiste en agrupar los documentos bajo conceptos que reflejan las funciones generales y las actividades concretas de las organizaciones dentro de una estructura jerárquica y lógica. Veamos la siguiente imagen. La clasificación comienza determinando la agrupación documental más grande, en este caso los fondos, y finaliza determinando las más pequeñas, como son las series documentales con los tipos documentales que la conforman. Veamos el siguiente ejemplo de un esquema de un organigrama de una entidad. Vemos que la simplicidad o complejidad de niveles y números de agrupaciones documentales de un fondo dependerá del tamaño y de la menor o mayor complejidad orgánica y funcional de la institución de que procede. Entonces la clasificación documental inicia identificando los productores de la documentación. Luego, identificando esos productores dentro de la estructura orgánica de la entidad, para así finalizar con la consecución e identificación de las series documentales y los asuntos de los documentos que produce cada entidad productora, en este caso. Para la clasificación documental es importante utilizar ciertos instrumentos archivísticos, los cuales vamos a enunciar a continuación. Los instrumentos archivísticos son herramientas con propósitos específicos que tienen por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función archivística. El primer instrumento es el cuadro de clasificación documental, el cual es un instrumento de consulta que refleja la organización del fondo documental y aporta los datos esenciales de su estructura. Un cuadro de clasificación se estructura siempre por niveles o categorías. Se empieza siempre eligiendo el nivel más amplio para ir descendiendo hasta finalizar en la descripción de la serie documental o incluso el tipo documental. Un cuadro de clasificación documental responde a tres necesidades. Primero, proporcionar una estructura lógica que represente la documentación producida o recibida en el ejercicio de las atribuciones o funciones de una dependencia o entidad. El segundo es facilitar su localización, es decir, facilitar el acceso a la información contenida en el acervo documental. La tercera necesidad que satisface un cuadro de clasificación es facilitar la localización de la información. Los cuadros de clasificación, para que sean un instrumento útil de localización de documentos, deben codificarse en toda su estructura. Así que podemos ver tres tipos de códigos: los alfabéticos, los numéricos y los alfanuméricos. Veamos un ejemplo de un cuadro de clasificación documental. Allí podemos identificar las diferentes columnas que comprenden un cuadro de clasificación: los asuntos, el código del asunto, el código de la serie y la subserie, el nombre de la serie o subserie, el nombre de la dependencia productora, la sigla de clasificación y el acto administrativo o el documento que contiene dicha clasificación. Otro de los instrumentos archivísticos es la tabla de retención documental, que son un listado de series o subseries con sus correspondientes tipos documental, a las cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos y establece la disposición final de los documentos de acuerdo a la normatividad aplicable a cada caso particular.
¿Qué efectos tiene la tabla de retención documental dentro de la gestión documental de una empresa? Facilita la recuperación de la información. Facilita el control y acceso a los documentos. También facilita la racionalización y el manejo integral de los documentos generados en los procesos administrativos y misionales. Permite racionalizar la producción documental y regula la transferencia de los documentos en las oficinas al archivo central. Veamos a continuación un ejemplo de una tabla de retención documental. En primera medida vemos que se deben identificar la entidad productora y la oficina productora. En el cuadro se identifica el código, las series y subseries, tipos documentales, el tiempo de retención en cada fase del archivo. A su vez, la disposición final que se le va a dar a los documentos, si es de conservación total, eliminación, microfilmación o selección para conservación. Y al final firmará el responsable del jefe de archivo o del área de gestión documental. Otro de los instrumentos archivísticos es la tabla de valoración documental. Es el producto del análisis y organización de un fondo acumulado que presenta el listado de agrupaciones documentales o series documentales con anotación de sus fechas extremas, sus valoraciones, su disposición final y los procedimientos a seguir para la aplicación o disposición final. ¿Qué se debe tener en cuenta para elaborar una tabla de valoración documental? Primero, el estudio cualitativo y cuantitativo. El estudio institucional. También el cuadro de clasificación documental. Una propuesta de tabla de valoración y la presentación de la misma. Veamos un formato de tabla de valoración documental. En la clasificación pasamos al proceso de ordenación. ¿Qué es la ordenación documental? La ordenación es el proceso mediante el cual se da disposición física a los documentos. Dicho de otra manera, la ordenación determina qué documento va primero y cuáles van después. Es decir, es el proceso mediante el cual se unen y relacionan las unidades documentales de una serie, así como los tipos documentales al interior de los expedientes según un criterio predeterminado. En este proceso se relacionan las siguientes actividades. Primero, conformar y abrir expedientes. Segundo, identificar o reconocer los expedientes. También aplicar el sistema de ordenamiento acordado, ubicando los expedientes en el orden respectivo. Y por último, lo que se hace es la foliación. Vamos a ver cómo se conforman y se abren las carpetas. Veamos la siguiente imagen. El primer documento es el más antiguo dentro de la ubicación de la carpeta. El último es el más reciente. El rótulo se identifica en la cara inicial de la carpeta. Ese rótulo identifica la documentación que contiene dicho unidad de documentos. El gancho plástico debe ir puesto de adelante hacia atrás. ¿Cómo identificar y ubicar las carpetas? Veamos el siguiente video que nos enseña unos tips para hacerlo. La experiencia nos ha enseñado que muchas empresas pierden mucho tiempo tratando de ubicar sus documentos y esto se debe a la forma en que tienen organizados sus archivos, por lo que les vamos a dar algunos consejos que esperamos sean de gran ayuda. Lo primero es que debemos ordenar los archivos por orden numérico o alfabético.
Para poder hacer esto necesitamos rotular las carpetas de una forma que sea fácil de ubicar qué es lo que hay dentro de esta carpeta. Por ejemplo, el número de expediente, el nombre del cliente, el nombre del proyecto, el número de cédula, sea cual sea la información que me va a decir qué es lo que estoy buscando o qué es lo que está archivado ahí. Lo tercero, que puede ser muy fácil, es colocar las etiquetas o las carpetas de diferentes colores de acuerdo a los proyectos, de acuerdo a los clientes, de acuerdo a los departamentos. Esto va a hacer que cuando yo abra la gaveta voy a poder hacer un escrutinio visual de a dónde me debo ubicar para poder encontrar rápidamente el expediente que necesito. Lo cuarto es que los archivadores deben de estar numerados y así sus gavetas. Por ejemplo, si tengo 4 archivadores, entonces los voy a numerar archivador 1, 2, 3 y 4. Y sus gavetas van a ser en el archivador 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. El archivador 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 y así sucesivamente. Una vez que tenemos organizado ya el archivo, debemos levantar un inventario del mismo, un inventario muy detallado en una hoja electrónica para que todos tengan acceso desde todas las computadoras de la empresa y de esta forma podamos ubicar el expediente de forma digital antes de tener que ir al archivo y tener que perder tiempo buscándolo de forma manual. Los sistemas de ordenación documental. Este proceso de ordenación se puede realizar de 3 maneras: alfabética, cronológica y numérica, los cuales se explicarán a continuación. La ordenación alfabética, como muestra la imagen, se utiliza para los expedientes o documentos relativos a personas o a entidades públicas y privadas, es decir, series como expedientes personales, correspondencia temática, entre otras. Su desempeño puede ser secuencial o jerárquico. La ordenación cronológica, su principal función se fundamenta en la fecha de los documentos, empezando con el año, luego el mes y luego el día. Este procedimiento se aplica para documentos financieros en los que se deben vigilar plazos, como por ejemplo registros de entrada, presupuestos, actas, diarios, memorias, entre otros. La ordenación numérica. Se trata de adjuntar a cada expediente o documento un número de manera consecutiva, el cual buscará servir de elemento localizador. Para el desarrollo de este sistema se debe elaborar una base de datos complementaria de las personas, asuntos, entidades públicas y privadas o lugares, de tal manera que se tenga acceso a su localización al momento de la búsqueda de los documentos. Vamos a ver qué es la foliación. La documentación que va a ser objeto de foliación debe estar previamente ordenada y también depurada. Veamos el siguiente video donde nos explican qué es la foliación y cómo se debe realizar. En esta ocasión se darán las pautas para realizar una correcta foliación, pero antes remitámonos a la pregunta, ¿qué es la foliación? La foliación es la acción de numerar las hojas de un expediente o carpeta en su cara recta. Además, es imprescindible en los procesos de organización archivística y tiene 2 objetivos. El primero es controlar la cantidad de folios de un expediente o carpeta y el segundo es garantizar la integridad de la unidad documental. Antes de iniciar con la foliación se debe tener en cuenta que la documentación objeto de foliación debe estar previamente clasificada y organizada y ordenada. En este caso, mi expediente está organizado. ¿Y cómo está organizado? Con actas de capacitación, sistema gestión documental. Ahora bien, los materiales que necesitamos para realizar la foliación son un lápiz de mina negra o un esfero de mina negra y adicional también podemos contar con borrador y taja lápiz. La foliación se realiza, como ustedes lo van a observar, de manera consecutiva, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, por la parte superior derecha del documento.
¿Qué pasa si en nuestro expediente encontramos un documento que va en sentido vertical? Como es el ejemplo acá. De la misma manera se folia en la parte superior derecha. Si cometemos un error en la foliación, ¿cómo lo podemos resolver? Es decir, yo voy acá en el 7, seguiría el 8, pero entonces yo coloco el 9. Bueno, si lo estamos haciendo con lápiz, pues sencillo, borramos y arreglamos la foliación. Pero de repente estoy haciendo la foliación con esfero negro. Aquí como voy a colocar el ejemplo, en vez de 8 coloco 9. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Trazo una línea en diagonal y abajo coloco mi número, 8. 8. El sistema de gestión documental espera haber resuelto todas sus inquietudes en lo que tiene que ver con foliación. Luego de clasificar y ordenar los documentos, el siguiente paso es la descripción documental. La descripción documental es el proceso por el cual se analizan los documentos de archivo, con el fin de que permitan su identificación, localización y recuperación dentro del archivo de gestión, archivo central o en el archivo histórico. Este proceso de descripción documental se apoya en las normas NTC 4095 del ICONTEC. Las acciones que se realizan para la descripción documental son las siguientes. La primera acción es el análisis de información y extracción de contenido. También el diseño de instrumentos de recuperación como guías, inventarios, catálogos o índices. La actualización permanente de instrumentos. Se puede decir que la organización documental es un resultado producto de realizar adecuadamente, en primer lugar, la clasificación y enseguida la ordenación documental. Si no se dan los procesos de manera complementaria, se debe afirmar que no hay una adecuada organización, pues se pueden tener o custodiar archivos bien clasificados, pero mal ordenados. Los procesos descriptivos permiten establecer los controles intelectuales necesarios para que las descripciones sean fiables, auténticas, significativas y accesibles, y puedan a su vez mantenerse a través del tiempo. La falta de criterios archivísticos en el manejo de la información genera una baja productividad en la organización, eleva costos, tanto de mantenimiento como de espacios, e incrementa los riesgos de pérdida de la información. La transferencia, a cargo de Alex Pérez. Buenas tardes, compañeros de Silva, de las Ciencias de la Información, de la Documentación en Bibliotecología y Archivística en la Universidad de Quindío. Los saluda Alex Pérez, de la ciudad de Cúcuta. Me encuentro en la Corporación Cultural Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero y estoy en el centro de producción que maneja la biblioteca para sus eventos culturales. Bueno, el tema que me corresponde a mí, con mi grupo, es el de transferencia documental. ¿Qué es la transferencia documental? Son procesos archivísticos que consisten en el traslado de documentos de archivo de gestión al archivo central y del archivo central al archivo histórico. Para hacer estos movimientos, estas transferencias de documentos, se deben tener en cuenta ciertos requisitos de ley y que
prima para todas las empresas, tanto públicas como privadas del país. Entonces, tenemos que tener en cuenta que se deben cumplir, primero, ante todo, la norma ISO 15489, que fue una de las primeras legislaciones que salió a nivel internacional en el año 2000 para regir los sistemas archivísticos. También se debe debe existir un comité de archivo en la empresa pública o privada que se rija sobre los lineamientos del Archivo General de la Nación, como está trazado en la Ley 594 del año 2000. También se deben cumplir los acuerdos trazados con el Archivo General de la Nación, como el Acuerdo 042 del año 2002 y el artículo 046, que también rigen acuerdos de normatividad para el manejo de las transferencias documentales en las empresas. Para poder seguir hablando de este tema, tenemos primero que tener bien claro los conceptos de qué es un archivo de gestión, un archivo central y un archivo histórico. Vamos a empezar primero con el archivo de gestión, que pues lo considero, como dice acá, donde se reúne toda la documentación que llega a la empresa. Esa documentación llega a una unidad de gestión documental, que es la que recibe, la que se encarga de revisar que no solamente lleguen documentos, sino también llegan otro tipo de formatos acompañados de la documentación, es la que se encarga de seleccionar y organizar en qué carpetas la va a enviar a las diferentes dependencias de la empresa. En este archivo, pues, esta unidad documental es la que maneja esta información continuamente, por eso se llama archivo de gestión. Vamos a ver ahora el archivo central, que también reúne documentos transferidos allí en físico que salieron de la unidad de gestión documental. Allí tenemos unas principales características, como es la accesibilidad a la documentación y la concentración de la documentación y tener la documentación organizada. Otro archivo que se maneja entre las transferencias documentales, y es importante entender su concepto, es el archivo histórico. El archivo histórico es el que reúne todos los documentos en el cual se pueden conservar permanentemente por valores históricos, por valores científicos, por contener también valores investigativos y culturales. Las principales características es mantener o preservar la información de acuerdo a lo que trazan las tablas de retención documental, que son las que asignan los valores para que estén en este archivo histórico. Una vez teniendo claros estos conceptos de los archivos, de los diferentes archivos en las dependencias, vamos a tener en cuenta que nosotros tenemos unos beneficios y unas ventajas que se deben manejar en estos archivos y que nos van a servir a la empresa, porque crean en primer lugar un canal de comunicación entre las diferentes dependencias, mejora las condiciones de uso y espacio. También se vuelve más eficiente en la gestión de documentación, mejora las condiciones de conservación de los documentos y siempre pues estos procesos por lo general casi siempre se empiezan desde la unidad de gestión, que es la que recibe los documentos y se sigue llevando durante todo el proceso a los diferentes archivos. También sirve para controlar, verificar e identificar la clasificación de los documentos. Una vez ya teniendo en cuenta que tenemos unas ventajas al manejar este tipo de archivos en las empresas, entonces nosotros vamos a hablar un poquito del ciclo que se da en el documento cuando ingresa hasta que termina su fase de, no por decir que muerte del documento, pero algunos de pronto sí de pronto salen de la empresa porque ya no son necesarios. Entonces, las transferencias documentales tienen dos tipos de transferencias, se dividen en dos, la primaria y la secundaria. La primaria es donde se hace el traslado físico de los documentos del archivo de gestión al central.
cuando dejan de tener su valor primario, se incluyen documentos administrativos, fiscales y legales, por cierto, porque o sea, salen de gestión al centrar por esa fase, que es una fase activa, o sea, son importantes y se están moviendo, por eso se llama primaria, mantienen un valor que igual le interesa a solo la administración de la empresa. Una vez cuando ya los archivos han dejado de moverse tanto, o sea, ya no tienen el mismo movimiento, entonces viene otro tipo de archivo, otro tipo de transferencia que se llama transferencia secundaria. La transferencia secundaria ya es el mismo traslado de los documentos del archivo central al archivo histórico, pero debe cumplir los requisitos de valoración. Estos requisitos de valoración es donde se asignan valores secundarios, como es el valor histórico, el valor científico, el valor técnico y el valor cultural. Voy a explicarles aquí, o sea, en esta diapositiva, pues logramos ver desde un principio cómo es el uso, tenemos las fases que también sean dentro de estos tipos de transferencia, que es la fase activa, y la fase semiactiva y la fase inactiva. Estas tres fases conllevan a un uso del documento. Ese uso pues me dice que en la fase activa para los documentos de la gestión documental están en movimiento constante. Los que se encuentran en el archivo central de concentración tienen todavía suficiente potencial porque son consultados por la administración, pero se tienen que conservar como cosa recurso. Y los de la fase inactiva, que es el histórico, conservan una información diversa, social, de tipo también puede ser religioso, depende de la empresa que estemos manejando, académicos, políticos, y esto es para todo tipo de empresa pública o privada, o que sea privada, que maneje también documentación pública. Los usuarios, ¿quiénes son los interesados en manejar estos tipos de archivos? Entonces tenemos la administración, primero que todo, porque es la que está encargándose de dirigir hacia las diferentes dependencias los documentos. Allí se pueden manejar actas, acuerdos, convenios entre la que genere la empresa con otras entidades e internamente dentro de ellas. Ya después, cuando pasa a la fase semiactiva y de estar dentro del archivo central, los documentos solamente son más que todo para la administración, solo los tocan ellos, y en la fase inactiva, como ya los documentos se vuelven públicos, entonces cualquier persona, entidad puede ir a consultar sobre ellos. Entonces ya con un carácter más científico y más social también, porque son parte de la ciudad, de la historia de una región, de la historia municipal, y incluso pueden ser parte también de la nación. Tenemos los valores. Me hablé de los valores primarios, tenemos los documentos que son de tipo administrativo, los legales y los fiscales, que son los que entran dentro del archivo de gestión. Dentro del archivo central también entran ese mismo tipo de documentos, ¿sí? Y en el archivo histórico entran a ser parte ya aquellos que eran de carácter científico histórico también, o sea, entran a ser parte de aquellos documentos que dejan testimonio, evidencia y son de tipo informativo para la ciudadanía. Ya hablé de las referencias, en este se maneja el archivo de gestión, se manejan las primarias, en el de concentraciones se manejan las secundarias, y en la fase inactiva se manejan los de conservación permanente, el cual requiere de un tratamiento especial de acuerdo a lo que digan las tablas de regresión documental. Dentro del archivo central tengamos en cuenta que en este momento, antes de pasar al archivo histórico, los documentos, algunos, es algo que se hace en la depuración, pueden ser eliminados totalmente porque ya no son útiles para ninguna persona o entidad. Y los proyectos que salgan del archivo histórico se pueden proyectar más adelante
en estudios para entidades que requieran de esa información, ¿sí? Para tener en cuenta todo el proceso de las transferencias documentales, tanto de gestión, concentración y histórico, se deben cumplir los lineamientos que es el Archivo General de la Nación con respecto a las normas que se deben tener para la preservación de los documentos, de cómo se deben conservar y cómo lo deben tratar los archivistas ante este proceso, ¿sí? Porque no se puede llegar a archivar sin tener una normatividad. Ha sido por hoy todo, muchas gracias y queda pendiente otra unidad. Gracias. Disposición de documentos. Exposición a cargo de Alex Pérez. Buenos días, compañeros de SIGMA, de la Ciencias de la Información y la Documentación de la Bibliotecología y la Archivística. Les doy la bienvenida a la Corporación Cultural Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, aquí en la ciudad de Cúcuta. Nos encontramos en el Centro de Documentación. Hoy voy a explicarles el tema sobre la disposición documental, qué es, qué objetivos tiene, para qué nos sirve y cómo se aplica en las unidades de gestión documental. Primero vamos a ver qué es la disposición de los documentos. La disposición final de los documentos es la selección de los documentos en cualquier etapa del ciclo vital, con miras a su conservación temporal o permanente. También se da de acuerdo a su eliminación conforme a lo dispuesto en las tablas de retención documental o a las tablas de valoración. ¿Para qué nos sirve esta etapa que nosotros llamamos disposición de los documentos? Uno de los objetivos principales son formular mecanismos de trabajo en materia de disposición documental basados en la identificación precisa de las series documentales y en la valoración de la misma información. El otro es conocer el proceso de asignación de valores a cada una de las series documentales identificadas. Otro punto que nos sirve a favor es el que identifica los elementos que permiten, en base a los valores, reconocer la documentación que es útil para el trámite y las gestiones institucionales que estén asociadas a una norma, puede ser legal, fiscal o contable. Otro objetivo que tenemos nosotros, o que le sirve a los archivistas, es elaborar un instrumento de control y seguimiento de las series documentales producidas por las dependencias o la entidad a partir de los resultados del proceso de identificación y valoración. Pero para hacer todo este proceso, pues voy a volver a recordar un poquito cómo se aplica esto dentro de la gestión del proceso documental o el ciclo de la documentación. En el archivo de gestión, que es el que comprende, es donde llega toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que lo soliciten. Su circulación o trámite se realiza a la par para dar respuesta a soluciones a los asuntos iniciados. Esto cumpliendo la Ley 594 de 2000 del Archivo General de la Nación. ¿Cómo se hace la producción o los elementos de este ciclo en esta oficina de archivo de gestión? Entonces tenemos el primero, que es la producción; segundo es la recepción; la tercera es la distribución; cuarto, el trámite; quinta es la organización; la sexta es la consulta; la séptima es la conservación; y la octava es la disposición final. Entiéndase que estamos hasta ahora en el archivo de gestión. En el archivo de gestión todos los documentos siempre van a tener también la disposición final, igual como va a pasar en los otros
en los otros archivos. Pero entonces nos dimos cuenta del recorrido que se hace del PNR. El archivo central. El archivo central es en el que se agrupan los documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente, pero que sigue teniendo vigencia y son objeto de consulta para las propias oficinas y particulares en general. También se aplica con la misma Ley 594 del 2000, y en esta fase se desarrollan los procesos del programa de gestión documental, como es la organización, la consulta, la conservación, la disposición final también de los documentos. El otro archivo que también es el más importante, en el cual se da la finalización de los documentos o su ciclo final, es el archivo histórico, que es aquel en que se transfieren desde el archivo central los documentos de archivo al archivo de conservación permanente. También se rige por la misma ley. En esta fase se desarrollan los procesos de gestión documental, como son organización, consulta, conservación y también disposición final de los documentos. Bueno, entonces ahora vamos a ver sobre la disposición final de los documentos, que es la decisión resultante de la valoración hecha en cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de retención o en las tablas de valoración documental. Esto con miras a su conservación total, a la eliminación, a la selección o a la reproducción en algún caso. Un sistema de reproducción debe garantizar la legalidad y la perdurabilidad de la información. Esto según el Archivo General de la Nación en el 2006 sacó unos acuerdos, que fue el Acuerdo 027 del 2006, y que después fue modificado por el Acuerdo 7 del 29 de junio del 94. Aquí vemos una lámina en donde pues, nos muestra la fase de disposición final de los documentos en cualquiera de las dependencias, en las dependencias que de archivo de gestión, archivo central o archivo histórico. ¿Qué se debe tener en cuenta en la conservación total? En la conservación total, en la que se aplica aquellos documentos que tienen valor permanente, es decir, los que tienen por disposición legal o los que por su contenido informan sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la entidad productora, convirtiéndose en un testimonio de actividad y trascendencia. Asimismo, son patrimonio documental de la sociedad que los produce quien utiliza y conserva para la investigación, la ciencia y la cultura. Esta información nosotros la podemos encontrar en el Archivo General de la Nación, en el mini manual número 4, que fue donde se establecen las tablas de retención y las transferencias documentales, que fue la que expliqué en la anterior exposición. Se debe tener en cuenta que la preservación digital la copia obtenida debe ser convenientemente clasificada, teniendo en cuenta la posibilidad de que el mismo documento exista en otro soporte. A pesar de que la digitalización certificada permite la sustitución del original, puede presentarse problemas de duplicidad. Esto también se encuentra en el Archivo General de la Nación, en la reglamentación que dio en el año 2012, en la guía de 0 copias. ¿Qué se debe tener en cuenta para la retención documental? Que es el plazo en que los documentos deben permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central,
tal como pues, se consigna en la tabla de retención documental. El acuerdo 027 del 2006 también fue modificado por el acuerdo 7 de 1994. Y por último está la selección documental, que es la, ese no es el último paso, es la selección documental en la disposición final señalada en las tablas de retención o de valoración documental y están realizadas en el archivo central, con el fin de escoger una muestra de documentos que sea de carácter representativo para su conservación y que también sea permanente. A eso pues regularmente lo llaman depuración o expurgo, que también está contemplado en el acuerdo 027 del 2006 y también fue modificado nuevamente en junio de 1994. Ahora sí, por último, se procede, ya cuando se han hecho todos estos pasos, a hacer la transferencia documental, sea de una sección, de un archivo a otro archivo. Que ya volví recuerdo, la transferencia documental en la revisión de los documentos del archivo de gestión central y de al histórico o de conformidad con las tablas de retención y evaluación documental vigentes. Esto en el archivo, en la delegación del 2006 también fue acordado en el acuerdo 027 del 2006 y en el acuerdo 7 del 29 de junio de 1994. Compañeros de Silva, espero que la exposición pues, haya sido del agrado de todos y quede pues, acreditada para nuevos estudios. Muchas gracias. Preservación a largo plazo. Exposición a cargo de Yolanda Silva. Un saludo para todos nuestros compañeros de los grupos 5 y 6, orientados por el profesor Jairo Hernán Díaz de la materia Gestión Documental 1, tercer semestre de la carrera Ciencia de la Información y Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Soy Yolanda Silva y a continuación les voy a presentar dos temas que han sido elaborados con la información de las diapositivas presentadas por nuestros compañeros de los grupos mencionados, los cuales fueron publicados por el profesor en la página www.ceropapel.com. Hablaré de manera general sobre preservación a largo plazo y encuesta unidad documental. El concepto de preservación, sin abarcar lo de largo plazo, quiere decir cuidar, amparar o defender algo con anticipación, con el objetivo de evitar un eventual perjuicio o deterioro. ¿Qué quiere decir esto? Preservar es estar atentos, anticiparse a los riesgos. Para poder tener una idea de lo que es preservar, tengo que tener muy claro los riesgos. ¿Qué cosas me pueden afectar lo que me quiero preservar? Esa preservación se puede aplicar a muchas cosas, a los alimentos, a los objetos, y en este caso vamos a hablar específicamente sobre documentos de archivo. ¿Qué cosas entonces debo tener en cuenta que me van a afectar a mi archivo y poder anticiparme a ellas para poder hacer preservación? Como dice la definición, es defender algo con anticipación. Hay que evitar que se dañen para poder preservar. Si yo espero que los documentos se me dañen, ya no preservo. Tengo que hacer restauración, que es la parte a la cual no quisiera llegar nunca. En segundo lugar, la preservación a largo plazo aplica tanto a los documentos físicos como a los documentos digitales. Al principio se creía que la preservación era solamente para el papel, porque el papel era susceptible de dañarse dadas las condiciones de depósito y de manejo. Pero ahora nos hemos dado cuenta que los documentos digitales tienen problemas serios y muy graves.
Esta fotografía nos muestra un archivo completamente desordenado y descuidado, y todo es por una mala manipulación de los documentos. La manipulación se refiere a qué cosas estoy haciendo yo con el documento y que lo estoy alterando y que lo estoy dañando. Entonces, el colocar legajadores, grapas, colocar clips metálicos, colocar los documentos en acetas, el tipo de estantería hace que también se dañen las cosas. Si la estantería no es adecuada, los documentos se pueden dañar. Si la estantería no es sólida, se puede caer. Al caerse, el documento se daña. Los depósitos también son un factor muy importante, porque si éste no ofrece las garantías y condiciones ambientales necesarias, en cuanto a temperatura y humedad relativa, pues el depósito va a ser un buen causante de futuros daños de los documentos. En cuanto a las causas biológicas, son aquellas originadas por una inadecuada manipulación, ocasionada por aquellas cosas que dañan los documentos, y ocasionados por insectos, por las bacterias, por los roedores y otros tipos de organismos que pueden ingresar a la documentación por el descuido nuestro de no colocarla como debe ser. Esta fotografía que ustedes están observando fue tomada por el Archivo General de la Nación en una visita de inspección. Vemos que son casos reales y es casi imposible creer que una entidad del Estado, la cual por obvias razones no vamos a nombrar, existe este tipo de documentos y que los tengan en condiciones tan lamentables como las que estamos observando. En cuanto a temperatura y humedad relativa, la recomendación que hace el Archivo General de la Nación es que se mantenga en lo posible entre 15 y 20 grados centígrados los documentos y una humedad relativa entre el 50 y el 60%. Esas son las medidas ideales. Esta es otra fotografía real tomada por el Archivo General de la Nación en una entidad también del Estado que guarda sus documentos en condiciones terribles de humedad. Tratar de sacar un documento de esta gaveta es imposible. La historia nos muestra los diferentes formatos que se han utilizado para hacer digitalización. Ahora vamos a tratar el tema de documentación digital. Esto tiene que ver con la obsolescencia del soporte, porque cada soporte va pasando de moda, lo va superando el siguiente soporte. Si yo tengo una información guardada en carpetas perforadas y jamás tuve la precaución de irlas renovando en su soporte, pues hoy tendré una cantidad de información que no puedo leer. Igualmente con otros soportes. La obsolescencia del software se refiere también a eso. En el software en que fueron creados los documentos, ¿cómo fueron creados? Al comienzo fue el MS-DOS y después hemos ido creciendo a lo largo del tiempo en los diferentes formatos. Viendo estas problemáticas tecnológicas, surge entonces el concepto de preservación digital a largo plazo. Ya se le agrega la palabra digital porque hoy todo se genera digitalmente. Entonces, ¿qué es la preservación digital a largo plazo? Es el conjunto de acciones dirigidas a garantizar la permanencia de la información que se encuentra en los medios digitales y que por sus valores, en especial los secundarios, se requiere que permanezcan auténticos, accesibles e íntegros por intervalos de tiempos superiores a los previsibles, a los que normalmente se tienen por la tecnología. Entonces, cuando hablamos de digital y hablamos de largo plazo, no podemos hablar más allá de 3 años, porque la misma obsolescencia de lo que vimos ahora hace que los formatos y los soportes cambien y en 3 años máximo.
ya no tendríamos los mismos soportes que tenemos hoy en día. Entonces tenemos que tener un sistema de preservación digital que nos permita superar esas cosas. Esto no se trata de que yo tenga que guardar todos los documentos digitales de una empresa en una compañía o no. ¿Cuáles son los documentos que son digitales, pero que por tablas de retención documental llegan al archivo histórico o van a terminar en este lugar, que es documentación histórica de la empresa? A esos documentos son los que les tengo que aplicar la preservación a largo plazo, para garantizar que esa documentación digital se pueda disponer entre 10, 20, 50 o 100 años. ¿Se podrá? Es la pregunta del millón. ¿Podemos garantizar que lo que producimos hoy digitalmente se pueda leer dentro de 20, 10, 30 años? No lo sabemos. Todo depende del plan que tengamos de preservación. Debemos realizar copias de seguridad. Se refiere al proceso de hacer duplicados exactos de la información digital. Aunque es un componente esencial de todas las estrategias de preservación, las copias de seguridad en sí mismas no son una técnica de mantenimiento a largo plazo. Todo depende del plan que tengamos de preservación. Debemos realizar copias de seguridad. Se refiere al proceso de hacer duplicados exactos del objeto digital. Aunque es un componente esencial de todas las estrategias de preservación, las copias de seguridad en sí mismas no son una técnica de mantenimiento a largo plazo. Debemos realizar actualizaciones a la cual se refiere la copia de información digital de un soporte de almacenamiento a largo plazo a otro del mismo tipo, sin ningún cambio en los documentos, por supuesto. Se anticipa al daño que puede sufrir el documento por factores o mecanismos que propician su alteración o deterioro, cuya mayoría son de carácter extrínseco, o sea, que se cierran en el medio que rodea el documento. En consecuencia, la consecuencia busca eliminar el daño ocasionado, no el ocasionado. Ese es un beneficio para las entidades. Otro beneficio es decir, que la aplicación de estándares antes de que ocurra una alteración o deterioro en el medio físico, ocurran cambios técnicos o tecnológicos en el mismo que impidan el acceso a su contenido. La encuesta documental, a cargo de Yolanda Silva. Encuesta unidad documental. Se define como un instrumento de recogida de información. Esta labor debe ser desarrollada al interior de las entidades por personal idóneo y responsable, pues de ello depende el éxito de esta labor tan importante para la entidad, pues se busca obtener la información detallada de los aspectos determinados. Del estudio de unidades documentales debe aplicarse a cada dependencia administrativa productora de documentos. Este instrumento comprende dos partes. La primera identifica la oficina y la segunda cada unidad documental producida por dicha oficina. ¿Qué resulta de la elaboración de la encuesta? Resultan las tablas de retención documental, ya que por medio de ellas se identifican los valores primarios de la documentación y se define las unidades documentales. Para elaborar las tablas de retención documental debemos tener en cuenta el principio de procedencia, que es un principio fundamental de la teoría archivística, por el cual se establece que los documentos producidos por una institución
y sus dependencias no deben mezclarse con los de otras. Para ello es importante identificar el nombre de la entidad, tener clara la organización jerárquica, precisar funciones a cada dependencia o áreas. Aquí podemos observar 3 pasos para la elaboración de las tablas de retención documental. Compilación de información institucional. Normas sobre la creación de los manuales de procedimientos, las funciones organizacionales y, por supuesto, el organigrama de la entidad. Segundo paso, la entrevista con los productores de los documentos. Es aquí donde se realiza la encuesta de estudio documental. El tercer punto es el análisis de toda esa información entregada por cada una de las dependencias de la entidad. Cada entidad define su tabla de retención documental de acuerdo con la normatividad existente sobre la materia. Vemos aquí un ejemplo de tabla de retención documental de la Fiscalía General de la Nación. Podemos observar también un ejemplo de un formato de encuesta de estudio documental. Se debe colocar el nombre de la oficina, la ubicación dentro de la estructura orgánica de la entidad, las funciones, las unidades documentales que realiza el volumen documental, los documentos que conforman la unidad documental, entre otras preguntas que son la base para poder realizar una buena encuesta documental. Es importante que al final de la encuesta se coloquen las observaciones que de pronto no se tuvieron en cuenta al realizar la encuesta. Los nombres de los funcionarios entrevistados, pues ellos son los responsables por la información suministrada y, por supuesto, la fecha. ¿Por qué la fecha? Porque los procesos van cambiando y por ende hay que actualizar la tabla de retención documental para que esté de acuerdo a estos cambios. Debido a ello, debe existir dentro de la entidad el comité de archivos, quien se encarga de reglamentar estos cambios. Beneficios para las entidades. A través del diagnóstico se detectan fortalezas y debilidades que afronta la gestión documental y de archivos en la institución, las cuales ayudarán a implementar un sistema de gestión documental que proporcione la evidencia de las diversas dimensiones de la vida archivística, la facilidad para la toma de decisiones, la preservación de la memoria institucional, entre muchos otros aspectos. Conclusión. Nosotros como profesionales de la información debemos tener la capacidad para implementar dentro de las entidades a las cuales prestamos nuestro servicio un sistema integral que asegure el adecuado mantenimiento de los documentos, garantizando la integridad física y funcional de toda la documentación desde el momento de la emisión, durante su periodo de vigencia hasta su disposición final. Adicionalmente, nuestra responsabilidad tiene que ver con el seguimiento a todas las actividades que se deben desarrollar para elaborar una encuesta sobre la unidad documental de manera responsable y coordinada, pues de ello depende el éxito para la elaboración de las tablas de retención documental, que podemos interpretarlas como un mapa mental de la entidad. El presente trabajo, realizado bajo la orientación del profesor Jairo Hernán Díaz, constituye un aporte significativo para sus lectores, pues les permite conocer detalladamente la aplicación de una política archivística integral para facilitar el aprendizaje, con el fin de que el profesional SIDBA pueda implementar un programa de gestión documental al interior de la entidad donde presta sus servicios. Muchas gracias por acompañarnos en este proceso, al profesor Jairo Hernán Díaz por su apoyo. Gracias.
La valoración. Exposición a cargo de Viviana Rusi. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Viviana Rusi. Les comento que en el grupo que me correspondió debo explicar los temas de valoración documental y de gestión y trámite. La valoración documental es aquella que nos permite analizar y determinar los valores primarios y secundarios de las series documentales para luego fijar plazos de transferencias, acceso y conservación o eliminación total o parcial de los documentos. La valoración documental cuenta con grandes beneficios en las empresas, ya que es importante en el proceso archivístico de una entidad, pues permite planificar las acciones que deben adelantarse para asegurar el adecuado tratamiento de la documentación en su segunda y tercera fase. Además, disminuye el volumen documental de la entidad. Les comento que muchas entidades tienen en sus depósitos documentos repetidos. El objetivo principal de la valoración es mirar aquellos documentos que sean relevantes para la entidad y dependencia que los produzca. Esto es para que tengan un único original. Si otras dependencias desean tener una copia del mismo, lo pueden hacer mediante una copia digital. Con esto evitaríamos la acumulación del documento o la copia de la copia. En la diapositiva número 4 observamos los valores primarios. El primero es el valor administrativo, que es el valor de un documento para la parte administrativa de la entidad. Entre estos documentos se identifican los pagos de las facturas, la elaboración de los contratos, los soportes de los pagos o de las compras que se efectúan en un sitio. El segundo es el valor jurídico o legal. Es decir, como en todas las entidades, sea cual fuere su naturaleza jurídica, debe guiarse por la normatividad que les rige. Por ejemplo, un contrato de prestación de servicios debe tener una hoja de vida, documentos de identificación de la persona, propuesta económica, un estudio de conveniencia. Estos documentos deben estar en una única carpeta que cumpla con las normas que rige el Archivo General de la Nación. El tercero es el valor fiscal, que es la utilidad o la aptitud que tienen los documentos para el Tesoro o lo que llamamos la hacienda pública. En el caso de una oficina de tesorería, un pago debe tener la factura, los soportes, el valor y a qué rubro contable se descontó dicho pago. El cuarto es el valor contable. Son aquellos documentos que permiten identificar cómo la entidad utiliza sus recursos. Y por último, el valor técnico. Es por ejemplo en el caso de la empresa que conocemos con el nombre de Artesanías de Colombia, el valor técnico son los convenios que ellos manejan con las entidades del Estado y los estudios que hacen para cumplir su labor misional, que es apoyar al artesano y fomentar su artesanía. Debemos tener muy en cuenta que todos estos valores documentales van siempre de la mano. Nunca se va a hacer uno y después el otro. No, siempre deben de hacerse de la mano. Los siguientes son los valores secundarios. Sirven de referencia para la elaboración de cualquier actividad de la administración, como fuente primaria para la historia y como testimonio de la memoria colectiva. El archivo histórico, por su valor, es algo que va a permanecer por siempre, como por ejemplo lo que conocemos que es la Constitución Política de Colombia. La macrovaloración son los valores sociales, son aquellos que determinan el valor del documento teniendo en cuenta la importancia dentro de las actividades humanas y aquí debemos tener en cuenta los productores de documentos, las tendencias socioeconómicas como es el caso de las funciones, programas o actividades y por último, los usuarios a quienes afectan las funciones de un organismo. He podido concluir que la metodología empleada por el docente Jairo Hernán Díaz nos ha permitido entender la importancia de conocer los procesos archivísticos con miras a tener la capacitación suficiente para la organización, conservación y puesta al servicio de las entidades y de comunidad en general.
los documentos generados por las entidades públicas o privadas, garantizando la puesta en práctica de procedimientos normalizados y funcionales. Muchísimas gracias entonces por su atención. Esta fue mi explicación de los siguientes dos temas. Seguramente continuará algún compañero más. Que tengan entonces un excelente día.